Gusto de comunicarnos nuevamente, los saludo y ojalá que estén disfrutando este día. Para mí el día es domingo, pero si usted ve el video después, bueno, eso no importaría mucho. Pero es un precioso día por acá en donde yo estoy. La temperatura, el viento está soplando un poquito, pero qué bonito es lo bonito. Gracias a Dios que todo bien. Vamos a ir a la palabra de Dios en unos momentos. Yo solamente les adelanto. Vamos a estar meditando en cuanto a oír a Dios. Les voy a contar una historia verdadera, un pedacito, para que ustedes entiendan más o menos o para que capte la atención. Estaba con una persona que ya le empezaba a fallar su oído. Estábamos platicando y de pronto yo tenía el control de la televisión en la mano y para escucharle yo enmudecí la tele, como dicen acá, que le puse en mute. Y esta persona no se dio cuenta que yo enmudecí la tele, sino que ya cuando detuvimos la plática un poquito, esta persona veía la tele y le hacía así como, como, y luego me dice, creo que ya no escucho nada, dice, porque veía moverse los labios y todo, pero no, pues claro, yo le había enmudecido a la tele. Yo no estoy seguro que entiendo, me he puesto a pensar qué sucedería si perdiera el oído completamente. Claro, perdemos el habla también, pero perder el oído completamente sería algo bien difícil. Para mí lo sería. Entonces, yo quiero decirles, a veces el ser humano puede perder la sensibilidad de oír a Dios. Y de eso quiero que hablemos en esta ocasión. El primer pasaje de la palabra de Dios que vamos a estar leyendo está en Mateo capítulo 13, el verso 15. Dice, porque con el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Debo advertir lo siguiente. Hasta cierto punto este problema puede ser de cristianos y de no cristianos. Y cristiano, lo que yo refiero a cristiano es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que cuando uno se arrepiente, cree en Cristo como su Salvador y viene el Espíritu Santo a uno lo regenera, o sea, la Biblia le llama nace de nuevo, es cuando uno es cristiano. O sea, porque en mi pueblo se usaba el término cristiano como un sinónimo de humano y no estamos hablando de eso. Entonces, el no escuchar a Dios, el no oír, le puede suceder a cristianos y a no cristianos. O sea, hay cristianos que no están cerca de Dios y simplemente no oye a Dios. Y vamos a dar algunos ejemplos en unos momentos. Y luego hay personas que están simplemente queriendo acercarse a Dios, pero no han entregado su vida al Señor. Y estos pareciera que están cerca porque están tratando, son religiosos, son buenas personas, pero el Espíritu Santo no ha venido a la persona y por lo tanto esta persona no puede escuchar a Dios. Posiblemente el primero no quiere, el segundo no puede. Y luego están los que ni cristianos ni cercanos, o sea que ellos se alejan de Dios y no les importa nada y se burlan de Dios y blasfeman. Y bueno, ese es otro grupo. Pero de todas maneras, en todos puede suceder esto de la sordera, yo le llamaría espiritual. Entonces, les voy a dar un ejemplo y pensé en varios, voy a dar uno que posiblemente llame más la atención de las personas que viven en Estados Unidos o los que conocen a alguien que vive en Estados Unidos. Si yo le dijera, todos van a poder ser ciudadanos de Estados Unidos de enero para adelante, estoy seguro que eso, o sea, tendría diferentes reacciones. Mire, déjeme decirle la primera.
La primera sería lo que está diciendo y con un lenguaje corporal de desprecio, de incredulidad. Está loco, él es un predicador que nomás habla. Bueno, y en cierta forma porque es un ejemplo, ¿verdad? Pero algunos otros dirían, ¿qué está diciendo? O sea, se preguntarían, ¿sabrá algo? ¿Tendrá alguna información? O sea, tendrían la pregunta cuando menos. Y los últimos, en la tercera reacción sería, lo que está diciendo. O sea, les interesaría, ya no nada más se preguntarían, sino lo que está... Porque todos tenemos a alguien que vive en Estados Unidos, que esto, que aquello, y tendríamos algún interés. Entonces, son tres formas diferentes de reaccionar cuando oímos, cuando escuchamos. Dicho sea de paso, oír es percibir el sonido. Escuchar para mí es cuando uno le pone atención, uno medita, uno, o sea, sabe lo que está oyendo. Entonces, en la primera respuesta a usted no le interesa oír lo que tengo que decir porque usted no tiene, o sea, credulidad y simplemente no le importa. En la segunda, usted ya se está preguntando y en la tercera, muy posible es que usted, o sea, tenga hasta interés, o sea, quiera saber algo más en cuanto a eso. Entonces, déjeme compartir con usted, eh, esto era solamente un ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hablar en esta ocasión no es de una cosa tan pequeña como ser ciudadano de Estados Unidos. De lo que queremos hablar es de una cosa tan grande como ser ciudadanos del cielo, o sea, tener la entrada al cielo cuando ya Dios termine con nosotros aquí en la tierra. Y eso es la vida eterna. Entonces, déjenme compartir en cuanto a esto de no oír a Dios, tres partes que yo creo que todos nosotros nos podemos relacionar. No oímos a Dios y eso pudiera ser por no saber oírle. Esa es la primera parte. La segunda es no poder oírle. Y la tercera, no querer. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que van de acuerdo. Miren, la primera, no saber oírle. Posiblemente a usted le sorprenda esto, pero si le sorprende, simplemente léalo en la palabra de Dios. Dice así la primera carta a los Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo les decía que los cristianos también pueden tener este problema de no oír. Mire, en este caso estamos hablando más bien de los no cristianos, del que nunca se ha vuelto a Dios de todo corazón. Y dice la Biblia que él no puede percibir las cosas que son del Espíritu. O sea, simplemente es una persona que no puede oír. Pero veámoslo en un ejemplo de discípulos del Señor. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, el verso 15. Y aquí estamos viendo a unos discípulos que no veían y no reconocían a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24:15, sucedió que mientras que hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, ellos eran discípulos, ellos conocían al Señor. Y usted lo va a entender si lee el pasaje completo. Su condición de ellos es que estaban alejados de Dios. Dice el verso 16 en Lucas 24, que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y por supuesto, más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que él los regaña por incrédulos, o sea, tenían el pecado de la incredulidad. Por eso no veían al Señor, por eso no oían. Entonces, Lucas 24:25, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Cuál era el pecado de ellos? No leer la palabra de Dios o simplemente no
ponerle atención. Si usted estuviera en esa situación, póngale cuidado, porque los ojos de una persona pueden estar velados, o sea que él no puede oír, no puede escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le sigue diciendo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ya está escrito. Dicho sea de paso, todo lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y ellos, por supuesto, tenían el Antiguo Testamento, pero no le habían puesto atención. ¿Me estoy identificando o estoy identificando a alguien que no le pone atención a la Biblia? Si así fuera, hay que ponerle atención. Entonces la solución era volverse a Él. Ya fuera que fueran discípulos o que usted nunca haya conocido al Señor, la solución está en entregarle su vida a Cristo. Cuando uno entrega su vida a Cristo, pareciera que unas escamas se quitan, una venda se quita de los ojos, y así lo dice la Biblia. Y uno empieza a ver, y uno empieza a tener interés en la Biblia, y uno empieza a querer ir a la iglesia, y uno empieza a sentir cambios que antes no. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene y hace una renovación en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces ellos, aun cuando todavía no le veían, no le conocían, y estoy refiriéndome a Lucas capítulo 24, en el verso 29 dice que él hizo como que se iba a seguir, o sea que iba en su camino. Y ellos le obligaron a quedarse y le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Y entró pues, dice, a quedarse con ellos, y en unos momentos más lo reconocieron. Le voy a recomendar, hay un canto, lo cantan varios, y yo solamente le voy a recomendar uno para que se le grabe en la mente, más bien si no está tomando nota. Bueno, pero puede regresar el video. Yo lo he escuchado con un cantante que se llama Nacho Galindo. El canto se llama Divino Compañero del Camino. Y a mí me hubiera encantado tocárselo aquí. Claro, uno no tiene los derechos para la música y yo no estoy tan seguro qué es lo que eso pudiera suscitar. O sea, pero Divino Compañero del Camino está inspirado en este pasaje, donde ellos le dicen, quédate Señor que se hace tarde. O sea, ven conmigo Señor, quédate aquí conmigo. Yo te diría de una forma ya personal, o sea, ya no estamos hablando ni de predicar, ni de Biblia, ni de nada, ya personal, yo te diría, si tú no le pones atención a la palabra de Dios, si tú sientes que Dios no está cerca de ti, o sea, que tú no le oyes, que tú no tienes interés en la Biblia, nada de eso, yo te diría, invita al Señor a quedarse en tu vida. Así como dice el canto, en la segunda parte del canto dice, quédate Señor que se hace tarde, que es inspirado en este versículo que acabamos de leer de Lucas 24. Yo te invito a escuchar ese canto. Es más, lo he escuchado con arpa. Y claro, como uno conoce el canto, pues se hace una melodía bonita. Entonces, pero lo importante aquí está en esto, en invitar a Dios que venga a tu vida. Y verás cómo tu vida cambia y cambia para bien. Pero lo más importante es que tú vas al cielo cuando la muerte te sorprenda. Entonces, esa es la primera parte. No escuchar a Dios, o sea, porque, ¿qué dijimos? ¿No se puede oír? O sea, no saber oírle. Entonces, la segunda parte es no poder oírle. Mateo capítulo 13, el verso 10, y de aquí leímos el primer versículo. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas?
O sea, nuestro Señor Jesucristo no les estaba hablando claro, les hablaba, una parábola es una historia para enseñar una verdad espiritual, una historia de la vida verdadera. Y ellos le preguntan, ¿por qué no les dices claramente? O sea, esa es mi propia forma de decirlo. Y oiga lo que nuestro Señor Jesucristo responde. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Se acuerdan que le dije que los cristianos, el que ha creído en Cristo, puede oír y puede ver las cosas de Dios y el no cristiano no? Bueno, aquí está. Y estamos viéndolo bajo no poder oír al Señor. A ustedes, les dijo, les puede, o sea, les es fácil, les es dado. ¿Por qué? Verso 12, y estamos leyendo Mateo 13 todavía. Porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean y y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, este grupo de personas, dijo nuestro Señor Jesucristo, los que han engrosado su corazón, los que no quieren nada con Dios, no pueden oír a Dios. Yo siento decirlo, si a ti no te interesa la palabra de Dios, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, tú estarías en este grupo. Imagínate Dios hablándote y tú que no puedas oír, eso sería trágico. La última parte es no querer oírle. Claro, en esta se puede perder las bendiciones o hasta ir al infierno por la eternidad. No poder es una cosa, pero no querer es personal. O sea, eso ya es porque tú decides. Y posiblemente ya para este momento, si tú no tienes interés en las cosas de Dios, pues en la nada y, o sea, ni estés viendo el video, pero 1 Corintios 10:13 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Déjame decirte de dos formas el problema más grande del ser humano. El problema más grande del ser humano es no oír a Dios. O sea, no se convierte, no se vuelve a Dios, no tiene deseos de Dios y eso lo lleva hasta el mismo infierno. Ahora, el mayor acierto es oír a Dios. Ahora, eso es algo que tú y yo decidimos. Quiere decir, a todos Dios en alguna ocasión nos invita a oírle, a volvernos a Él, a creer en Él. Pero tú y yo decidimos. Yo te invito a que si tú no estás oyendo a Dios, le digas, Señor, yo quiero oírte. Quédate, Señor, que se hace tarde. Y pídele que te perdone. Y dile, Señor, yo quiero vivir para ti. Y Dios lo va a hacer. Y tu vida va a cambiar. Tu vida va a dar un giro 180 grados. O sea, completamente para bien, para bendición tuya. Y por supuesto, al final terminamos en el cielo los que hemos creído en Él. Lo otro es una parte triste, pero tengo que decirlo. La Biblia lo dice. Las otras personas terminan en el infierno. Mi oración es que Dios te dé esa fe para creer y que tú creas y te vuelvas a Dios. No te detengas, cualquier pregunta, tú me encuentras en Facebook y incluso, sí, mándame un mensaje y puedes comunicarte conmigo. Pero hay otros cristianos por el mundo, muchos que te pueden ayudar.
Que Dios te bendiga. Que tengas un día de lo mejor.